La pobreza no es solo falta de dinero. Es falta de dirección, de estructura, de propósito. La regla 10-10-30 te devuelve eso. Es como construir un puente sólido sobre un río caudaloso. Ya no te arrastra la corriente de la escasez, porque tú decides hacia dónde vas. Cuando comencé a trabajar, mi sueldo apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos. Me sentía atrapado, sin salida, hasta que mi padre rico me enseñó una verdad que cambió mi vida. El dinero es como una herramienta, y si no aprendes a usarla con inteligencia, ella terminará usándote a ti. La clave, me decía, no es cuánto ganas, sino lo que haces con lo que tienes. Mi padre rico decía, si no puedes ahorrar cuando ganas poco, tampoco lo harás cuando ganes mucho. La excusa de cuando tenga más empiezo es una trampa que mantiene a la mayoría en la carrera de la rata. La regla 10-10-30 no es una fórmula para millonarios. Es el punto de partida para quienes desean dejar de ser pobres. A partir de esa enseñanza nació una estrategia clara, práctica y poderosa. La regla del 10-10-30. Esta fórmula propone dividir tus ingresos en 3 partes fundamentales, aun cuando parezca que no tienes espacio para hacerlo. De lo contrario, seguirás en el ciclo interminable de trabajar para pagar cuentas sin construir nada duradero. El primer 10% debe reservarse de inmediato para crear activos, es decir, dinero que pondrás a trabajar para ti. Puede ser en una inversión pequeña, una herramienta para emprender, un curso que mejore tus habilidades o cualquier cosa que a largo plazo te genere ingresos pasivos. No importa si es poco, lo importante es que comiences. Sé que puede parecer imposible separar dinero cuando apenas sobrevives, pero te aseguro que el verdadero cambio no comienza con la cantidad que tienes, sino con lo que haces con ella. El segundo 10% de esta estrategia está diseñado para darte paz mental. Es tu fondo de emergencia. Y el tercero, para liberar tu mente de la escasez, es tu poder de dar. Cuando invertí por primera vez, no compré un apartamento ni monté una empresa. Compré tiempo. Pagué por educación. Tomé un curso de ventas porque sabía que, si aprendía a vender, jamás me faltaría el pan. No tenía idea de cuánto me transformaría, pero esa inversión me enseñó a ofrecer valor, a negociar, a cerrar tratos, y lo mejor, me devolvió mucho más de lo que costó. Esa es la mentalidad de los ricos. No ven el dinero como una herramienta para sobrevivir, sino como una semilla que debe multiplicarse. Cada peso que ahorras en ese primer 10% debe tener una misión: crecer. Si lo dejas quieto, lo estás desperdiciando. Al principio, los frutos son lentos. Invertir en libros, en clases o en materiales para tu pequeño negocio no te hará rico de inmediato, pero te está formando. Estás construyendo la versión de ti que podrá manejar más dinero, más oportunidades y más responsabilidad sin perder el rumbo. Ese curso cambió mi destino. Y no porque aprendí a hacerme rico de la noche a la mañana, sino porque por primera vez sentí que tenía el control. Estaba usando mi dinero con propósito. No estaba trabajando solo para pagar cuentas. Estaba trabajando para crear libertad. Si tienes poco, enfócate en activos pequeños pero poderosos. Vende comida, crea contenido, haz encargos por redes sociales, diseña camisetas, alquila una silla, revende productos. No subestimes lo pequeño.
Yo conocí a una señora que empezó vendiendo postres en vasos reciclados. Hoy tiene 3 carritos en diferentes barrios y da empleo a 4 personas. ¿Cómo lo logró? Aplicando este principio, separó una parte, reinvirtió cada peso y no tocó ese dinero para gastos personales. Eso es clave. Nunca uses ese primer 10% para comprarte algo bonito o para tapar un hueco. Esa es una trampa emocional. Si cedes, rompes el ciclo de crecimiento. Tu dinero debe trabajar para ti, no para darte recompensas momentáneas. Con el tiempo, cuando tus activos crezcan, podrás permitirte lujos sin culpa. Pero primero, debes construir la base. Yo mismo me he negado muchas veces a comprar cosas que quería, porque sabía que ese dinero podía multiplicarse si lo ponía a producir. El segundo 10% está destinado a tu fondo de emergencias. Imagina que es como tener un par de manzanas guardadas en tu mochila, para cuando no haya nada más que comer. Si algún día te enfrentas a una crisis, una enfermedad, una avería en tu moto, un gasto inesperado, ese fondo te da oxígeno, te evita caer en deudas y te mantiene en control. Un fondo de emergencia no es un lujo reservado para los que tienen de sobra. Es una necesidad vital para quienes viven al límite. Es como tener una cuerda firme en medio de un acantilado. Si tropiezas, esa cuerda evita que caigas al vacío. No se trata de si vas a enfrentar una crisis, sino de cuándo. Enfermedades, desempleo, accidentes, todos estamos expuestos. Cuando comencé a aplicar esta parte de la regla, no fue fácil. Apartar dinero para un por si acaso, mientras el refrigerador estaba medio vacío, parecía una locura. Pero lo hice, poco a poco, mes a mes. A veces eran solo 10,000 pesos, pero los guardaba como si fueran oro. Ese hábito fue creando una red que, más adelante, me salvó. Un día perdí mi empleo. Tenía cuentas que pagar, una familia que alimentar y el corazón en la garganta. Pero también tenía un fondo. Con él pagué 2 meses de arriendo, cubrí lo necesario y no tuve que mendigar ni endeudarme. Ese dinero me compró algo más valioso que comida. Me compró tiempo y claridad para reinventarme. Construir este fondo es cuestión de compromiso. Puedes empezar con metas pequeñas. Primero una semana de gastos, luego 15 días, hasta llegar a cubrir 3 o 6 meses. Guárdalo en una cuenta aparte, sin tarjeta. Hazlo sagrado. Y nunca lo uses para otra cosa que no sea una verdadera urgencia. El tercer 10% tiene un propósito emocional y espiritual: dar. Ya sea un diezmo, una ayuda a alguien más o un pequeño gesto de generosidad. Este acto no es una pérdida, sino una inversión en tu carácter. Cuando aprendes a compartir, incluso cuando tienes poco, cultivas una mentalidad de abundancia que te prepara para recibir más. Ahora bien, el tercer 10% no se guarda, se entrega. Y aquí viene lo más incomprendido del método, porque la mayoría piensa: ¿cómo voy a dar si no tengo ni para mí? Pero esa mentalidad es precisamente la raíz de la pobreza. Dar no te empobrece, te libera. Mi padre rico me enseñó que el dinero es energía. Cuando lo retienes por miedo, esa energía se estanca. Pero cuando das con generosidad, lo haces fluir. Yo mismo comencé a dar cuando apenas tenía lo justo. Ayudaba con mercados, aportaba en campañas, o simplemente le pagaba el almuerzo a alguien que lo necesitaba más que yo. ¿Y qué pasó?
Las oportunidades comenzaron a aparecer. Personas que ni conocía me ofrecían colaboraciones. Puertas que antes estaban cerradas se abrían. No fue magia, fue mentalidad. Cuando das, el universo entiende que tú no eres un recipiente vacío, sino un canal por el que puede fluir la abundancia. Dar también transforma tu identidad. Ya no te ves como un sobreviviente, sino como alguien que tiene algo valioso que ofrecer. No importa si es poco, no importa si es simbólico. Lo que importa es la intención, el hábito, la fe. Y dar no es solo dinero, es tiempo, palabras, atención. Pero cuando das económicamente, con disciplina, incluso si son 5,000 pesos al mes, te estás entrenando para ser un administrador confiable de la abundancia. Si puedes soltar poco, podrás sostener mucho. Ahora bien, con el 70% restante, debes cubrir todo lo demás: vivienda, comida, transporte y necesidades diarias. Y aquí es donde surge el verdadero reto. Vivir con menos te obliga a pensar diferente, a cortar lo innecesario y a buscar maneras creativas de generar ingresos adicionales. Este método no se basa en fantasías. Yo mismo lo viví cuando apenas podía pagar las cuentas. Separar dinero para invertir, para protegerme y para dar parecía una locura. Pero al poco tiempo, ese pequeño esfuerzo comenzó a dar frutos. La diferencia entre quien permanece pobre y quien cambia su destino no está en el tamaño de su salario, sino en cómo administra cada peso. Recuerdo que mi primera inversión fue tan modesta que muchos se rieron de ella. Pero fue el inicio de una cadena de oportunidades que no habría descubierto si hubiese seguido gastando todo en sobrevivir. Esa pequeña acción me entrenó para ver el dinero de otra manera. Tener un fondo de emergencia, aunque sea modesto, me evitó pedir préstamos cuando las cosas se complicaron. Y dar, aunque fuera poco, me conectó con personas, proyectos y bendiciones que jamás habría imaginado. No se trata solo de finanzas, sino de una transformación completa en tu manera de pensar y vivir. Por eso, si hoy sientes que no te alcanza para nada, este método es justamente para ti. No esperes a tener más dinero para comenzar a construir riqueza. Comienza hoy, con lo que tienes, porque quien es fiel con poco, también será capaz de multiplicarlo. Sé lo que estás pensando. ¿Cómo voy a separar 3 porciones si apenas me alcanza para una? Y créeme, yo también lo pensé. Durante años, vi pasar mi sueldo como si fuera agua entre los dedos, hasta que entendí que la pobreza no solo se combate con más ingresos, sino con una mente educada financieramente. El fondo de emergencia también tuvo su recompensa. Un día se averió la única moto que tenía para ir al trabajo. En lugar de pedir un préstamo o endeudarme con intereses abusivos, tomé del fondo lo que necesitaba, arreglé la moto y continué mi vida sin quedar atrapado en pagos eternos. Y sobre dar, te confieso algo. Al principio me costaba. Sentía que no tenía nada para regalar. Pero un día llevé un mercado pequeño a una familia que lo necesitaba más que yo. Nunca olvidaré sus lágrimas. Ese gesto me llenó de fuerza. Algo en mí cambió. Dejé de sentirme pobre y comencé a sentirme útil. Por eso te insisto, aunque hoy te parezca imposible, aunque tus números no cuadren, comienza con lo que puedas. Con 10,000 pesos. Con 5,000. Lo importante no es la cantidad,
sino la decisión firme de empezar. Esa es la semilla de tu transformación financiera. Gracias por quedarte hasta el final. Regálanos un comentario con tu parte favorita. Hasta el próximo video.